Sofía, ¿puede ser nuestra mamá solo por un día? Todos los demás tienen. La voz de Luna fue un ruego tembloroso, una súplica que atravesó el lujoso silencio de la sala de juegos, y se clavó directamente en el corazón de Sofía Vega como una flecha de cristal. Leo, de pie a su lado, con los pequeños puños apretados y una seriedad impropia de sus 8 años, añadió con firmeza: es para la fiesta del colegio. No queremos ir solos otra vez. La razón, tan simple y a la vez tan profundamente desgarradora, flotaba en el aire cargado de la mansión Durán. No era un capricho infantil, sino la necesidad visceral de pertenecer, de no ser los diferentes, los niños huérfanos a los que todos miraban con una mezcla de lástima y morbosa curiosidad en los eventos sociales. Sofía sintió un nudo apretado en la garganta, una mezcla de compasión y pánico. Su instinto maternal, ese que había cultivado en el silencio de su propia infancia en hogares de acogida, le gritaba que dijera que sí, que los envolviera en sus brazos y les prometiera que nunca más se sentirían solos en el mundo. Sin embargo, su razón, forjada a base de decepciones y de conocer su lugar como empleada, le advertía del inmenso peligro. Aceptar significaba cruzar una línea invisible pero fundamental, adentrarse en un territorio emocionalmente complejo, y sobre todo, desafiar la autoridad de su jefe, el impasible y gélido Ricardo Durán. No sé si puedo hacer eso, mis pequeños, comenzó a decir, su voz ahogada por la emoción contenida, pero al ver la pequeña luz de esperanza desvanecerse en sus rostros idénticos, supo que no tenía elección. Su corazón ya había tomado una decisión irrevocable, una que desataría una tormenta de consecuencias imprevisibles. ¿Qué significa este disparate? La voz de Ricardo Durán, afilada como un bisturí y fría como el mármol bajo sus pies, cortó el aire de la sala de juegos. Había entrado sin hacer el más mínimo ruido, su imponente figura de casi 2 metros enmarcada en la puerta, un espectro de poder y desaprobación vestido con un traje de diseño que costaba más que el alquiler anual de Sofía. Su mirada se posó primero en sus hijos, con una chispa de evidente irritación, y luego se clavó en Sofía, acusadora, brutalmente fría, como si ella fuera la única responsable de aquella incómoda escena emocional. No preguntó qué ocurría, no mostró el más mínimo interés por la angustia visible en los rostros de los niños, su única reacción fue de profundo fastidio ante lo que consideraba una alteración del orden, una ineficiencia sentimental en su perfecto y controlado universo. Para Ricardo Durán, las emociones eran un desorden que el dinero debía solucionar, y que sus empleados debían gestionar sin involucrarlo jamás. La desgarradora petición de sus hijos era, en su mente calculadora, un fracaso directo de Sofía en su deber de mantener la maquinaria doméstica funcionando sin contratiempos emocionales. Leo y Luna se encogieron al instante, su breve momento de valentía infantil, evaporándose por completo bajo la gélida presencia de su padre. Instintivamente, Leo se colocó un poco por delante de Luna, un pequeño guardián enfrentándose a un gigante de hielo. Sofía sintió un impulso irrefrenable de protegerlos, de interponerse entre ellos y esa frialdad abrumadora. Señor Durán, los niños solo estaban expresando un deseo, comenzó, pero su voz se apagó bajo el peso de su mirada. Sabía que cualquier explicación sería inútil. Él no procesaba sentimientos, solo hechos y resultados. Y el hecho era que algo en su mundo se había salido del guión, y él necesitaba un culpable. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video, si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. Sofía sintió el peso aplastante de su propia historia caer sobre sus hombros. Ella, que había saltado de un centro de acogida a otro durante toda su infancia, anhelando un hogar que nunca tuvo, entendía el dolor de Leo y Luna en un nivel visceral, casi celular. Su trabajo en aquella mansión opulenta no era solo un empleo para pagar las facturas. Era una forma de dar el amor que a ella le habían negado sistemáticamente, una manera de sanar sus propias heridas a través del cuidado de otros. Pero esa misma empatía, su mayor fortaleza, era también su mayor debilidad. La hacía vulnerable. No puedo fallarles, no a ellos. Son lo único real en esta casa de espejos y silencios, pensó, mientras su mirada iba de los rostros asustados de los gemelos a la figura impasible de su padre. La mansión, con sus techos altísimos y sus pasillos interminables que parecían diseñados para que nadie se encontrara, de repente se sintió opresiva. Un laberinto de soledad dorada.
su modesto apartamento cerca de Ely. A estación de Atocha, aunque pequeño y a veces ruidoso, al menos era un espacio honesto, un lugar real. Aquí, todo era una fachada impecable que ocultaba un vacío desolador. Aceptar la petición de los niños significaba desafiar directamente al hombre que le pagaba el sueldo, y arriesgarse a perder lo único que le daba un propósito en la vida. Negarse sería traicionar su propia esencia, abandonar a dos almas pequeñas en su momento de mayor necesidad. Estaba atrapada entre la prudencia y la compasión. Fue entonces cuando la vocecita de Leo, rota por la emoción, lo cambió todo. Pero es que, cuando nos abrazas, sentimos que mamá está cerca otra vez. Esa confesión, tan inocente y profunda, golpeó a Ricardo con la fuerza de una revelación. Por un instante, el poderoso empresario dejó de mirar su tableta, genuinamente sorprendido. En ese fugaz momento de desconcierto, Sofía no vio al millonario, sino a un hombre perdido en su propio laberinto de dolor. Y tomó una decisión. Searro, di yo a la altura de los niños, ignorando por completo a su jefe. Por supuesto que iré con vosotros, dijo en voz baja pero firme. Seré la mamá más orgullosa de toda la fiesta. La gratitud pura y sin filtros que brilló en los ojos de los gemelos fue su única y suficiente recompensa, un bálsamo instantáneo para su alma herida. Mientras los niños se aferraban a ella con una alegría renovada y casi dolorosa de presenciar, Sofía sintió la mirada de Ricardo Durán como un peso físico sobre su espalda, fría, inquisitiva, casi analítica. Él no dijo nada más, ni una palabra de aprobación o de reproche. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, sus caros zapatos de cuero ahora sí audibles sobre el suelo de mármol del pasillo, dejando tras de sí un silencio cargado de una desaprobación tan densa que casi se podía tocar con la mano. Esto tendrá consecuencias, lo sé, pensó Sofía para sus adentros, pero para su propia sorpresa, no sintió miedo, solo una extraña y profunda sensación de calma. Había hecho lo correcto, lo único que podía hacer, y esa certeza era su escudo contra cualquier tormenta que se avecinara. Más tarde esa noche, en la reconfortante soledad de su pequeño apartamento, el brutal contraste entre sus dos mundos nunca había sido tan evidente. La mansión Durán era un palacio de silencio y orden, donde cada objeto de lujo parecía acentuar la abrumadora falta de afecto. Su propio hogar, aunque humilde y con muebles desgastados, estaba lleno de los pequeños rastros de una vida vivida. Libros apilados, una taza de té a medio beber, el olor a galletas de la tarde anterior. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. La conexión que había forjado con Leo y Luna, le había dado un ancla en el mundo. Se sentó en su sofá, y pensó en el inmenso desafío que tenía por delante. No solo tenía que enfrentarse a Ricardo, sino también a un mundo de apariencias y juicios al que no pertenecía. ¿Cómo encajaría ella, la niñera, en una fiesta escolar de la élite madrileña? La duda, como una pequeña serpiente venenosa, comenzó a roer su determinación. Pero la imagen de las sonrisas de los niños era más fuerte que cualquier miedo. Al día siguiente, la atmósfera en la mansión era tan tensa que se podría haber cortado con un cuchillo. Ricardo se comportaba con una profesionalidad distante y gélida, evitando cualquier contacto directo con Sofía, comunicándose a través de notas o de otros miembros del personal. Sin embargo, ella notaba su mirada sobre ella de vez en cuando, desde el umbral de su despacho o a través del reflejo de una ventana, una mirada inquisitiva, casi analítica, como si estuviera tratando de resolver un enigma complejo que no encajaba en sus hojas de cálculo. ¿Qué es lo que busca en mí? Una debilidad, una motivación oculta. No la encontrará, porque no existe, se preguntaba ella internamente, reforzando su propia determinación con cada mirada que sentía. Los niños, por otro lado, estaban absolutamente eufóricos, completamente ajenos a la guerra fría que se libraba a su alrededor. Por primera vez desde que Sofía había empezado a trabajar allí, los escuchó reír a carcajadas mientras planeaban con un entusiasmo desbordante todos los detalles de la fiesta. Querían que participara en cada pequeño ritual, desde elegir los lazos para el pelo de Luna, hasta practicar la desafinada canción que cantarían en el escenario del colegio. Esta súbita y maravillosa explosión de alegría infantil en los corredores silenciosos de la mansión, era a la vez hermosa y desgarradora. Era un recordatorio constante de todo lo que se habían estado perdiendo, de la vida que les habían robado. Sofía se sumergió en los preparativos con una dedicación total,
construyendo un muro invisible para ignorar la tensión que emanaba del despacho de Ricardo. Cada sonrisa de Leo, cada abrazo espontáneo de Luna, era un refuerzo de que estaba en el camino correcto. Estaba construyendo un pequeño y frágil oasis de felicidad en medio de un desierto emocional, y estaba dispuesta a protegerlo a toda costa. Pero lo que nadie esperaba era que esos inocentes preparativos desenterraran un secreto enterrado bajo capas de dolor y mentiras. Ricardo observaba la escena desde la distancia de su despacho, una tormenta de emociones conflictivas rugiendo bajo su fachada impasible de hombre de negocios. Parte de él, la del empresario pragmático y controlador, estaba furiosa. La señorita Vega había desafiado su autoridad de forma flagrante y fomentado una dependencia emocional que él consideraba perjudicial y poco profesional. Había despedido a niñeras por mucho menos, por infracciones insignificantes. Sin embargo, otra parte de él, una que había mantenido enterrada bajo toneladas de trabajo y dolor desde la muerte de su esposa, no podía ignorar el cambio radical y evidente en sus hijos. Hacía meses, quizás años, que no los veía tan vivos, tan niños. Su risa, antes un sonido extraño y esporádico en la casa, ahora resonaba en los pasillos como una música olvidada que le provocaba una extraña y dolorosa punzada en el pecho. Veía la forma en que miraban a Sofía, con una adoración y una confianza absolutas que nunca jamás le dirigían a él. Un bonus generoso solucionará esta tontería y la devolverá a su lugar, pensó, recurriendo a su herramienta habitual para resolver cualquier problema. Creía firmemente que el dinero podía gestionar cualquier complicación, incluido el anhelo desesperado de sus hijos por una figura materna. Pero en el fondo de su ser, una pequeña y tenaz semilla de duda comenzaba a germinar en el terreno árido de su corazón. ¿Y si esta vez el dinero no era suficiente? ¿Y si el vacío en su hogar era un agujero negro que sus millones no podían llenar? La idea era tan extraña, tan ajena a su lógica de hierro, que la apartó de inmediato con violencia, refugiándose en los números fríos y seguros de sus negocios, el único terreno donde se sentía verdaderamente en control. Pero la duda, una vez plantada, ya había echado raíces profundas. Los días previos a la fiesta se convirtieron en una extraña y frágil burbuja de normalidad doméstica, un espejismo de vida familiar en la fría y monumental mansión Durán. Sofía ayudó a los gemelos a elegir sus atuendos con el cuidado y la paciencia de una madre de verdad, discutiendo sobre colores y estilos con una seriedad que la enternecía. Mientras ayudaba a Luna a ordenar su enorme armario, un vestidor más grande que su propio dormitorio, la niña le confió un secreto con ojos solemnes. «Tengo algo que enseñarte, Sophie. Es nuestro mayor secreto. Pero papá no puede saberlo nunca. ¿Lo prometes?» Con la solemnidad de quien comparte un tesoro sagrado, la pequeña sacó una vieja caja de zapatos de debajo de su cama con dosel. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel de seda, había varios recuerdos de su madre. Un pañuelo con sus iniciales, una pulsera de plata, una foto borrosa. Pero había algo más. Un papel doblado con una precisión casi matemática. Al desdoblarlo con manos temblorosas, Sofía descubrió que era un asterisco asterisco, dibujo asterisco asterisco. La imagen, trazada con la torpeza encantadora de un niño pequeño, representaba a 4 figuras cogidas de la mano bajo un sol sonriente. Un padre alto, una madre con el pelo largo y 2 niños pequeños idénticos. Sin embargo, había algo profundamente perturbador en él, algo que helaba la sangre. El rostro de la figura femenina, la madre, había sido completamente tachado con un furioso y violento garabato de cera roja, un acto de rabia infantil que hablaba de un dolor inmenso e incomprensible. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel simple objeto infantil parecía gritar una historia de angustia, que iba mucho más allá de la simple pérdida de un ser querido. Estaba a punto de descubrir que aquel papel contenía mucho más que los trazos de un niño. Contenía la clave de un oscuro secreto que alguien había intentado borrar para siempre. Mientras consolaba a Luna, que había comenzado a llorar en silencio al ver la imagen, un llanto mudo le partía el alma, Sofía sintió que el papel tenía un grosor inusual, como si fueran 2 hojas pegadas. Con extremo cuidado, le dio la vuelta. En el reverso, escrito con una caligrafía temblorosa pero elegante, una letra claramente de adulto, había una frase corta que le heló la sangre en las venas. «Para mi abogado el día que sea grande». No era la letra de un niño, de eso estaba segura. Era sin duda la de un adulto, posiblemente la de la propia madre de los gemelos.
Elena Durán. De repente, aquel objeto dejó de ser un simple y conmovedor recuerdo infantil y se transformó en algo mucho más significativo, en algo peligroso. ¿Por qué una madre escribiría una nota tan críptica y desesperada en el reverso del retrato familiar de su hija? ¿Y qué mensaje quería transmitir a su abogado desde el más allá? Un mensaje que solo podría ser descifrado cuando sus hijos fueran mayores. Las preguntas se agolpaban en la mente de Sofía, creando un torbellino de sospechas. Volvió a mirar el Anvers. Oh, el rostro de la madre violentamente tachado por el garabato rojo. Quizás no era solo la expresión de la ira de una niña huérfana. Quizás era un símbolo de algo más, de un silenciamiento forzado, de una verdad que había sido deliberadamente borrada. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presagio de que estaba pisando un terreno muy peligroso. Se había ofrecido a ser una madre por un día, un simple acto de compasión. Pero ahora se daba cuenta de que había tropezado sin quererlo con un secreto familiar mucho más oscuro de lo que jamás habría podido imaginar. La inocente fiesta escolar se estaba convirtiendo en el preludio de algo mucho más siniestro. Luna, cariño, ¿sabes quién escribió esto detrás?, preguntó Sofía, esforzándose por mantener su voz calmada y serena, para no alarmar a la niña. La pequeña negó con la cabeza, sus grandes ojos todavía llenos de lágrimas. No sé. Estaba ahí. Lo encontramos con las cosas de mamá en su cajón secreto, el que papá no sabe que existe, después del accidente. La palabra accidente quedó suspendida en el aire, pesada y ominosa, cargada de un significado que Sofía empezaba a intuir. En ese momento, Leo entró en la habitación, atraído por el silencio. Al ver el papel en manos de Sofía, su expresión se endureció al instante. Se acercó y se lo quitó de las manos con un gesto sorprendentemente brusco para un niño de su edad. «Es nuestro secreto», dijo con una firmeza inusual. Su voz era la de un pequeño hombre protegiendo su legado. Mamá dijo que era muy importante, que teníamos que guardarlo hasta ser mayores, y que entonces lo entenderíamos todo. Su lealtad a la memoria de su madre era feroz, inquebrantable. Sofía comprendió que no obtendría más información de ellos. Habían cerrado filas, protegiendo el último y misterioso legado de su madre con la tenacidad de aquellos que han perdido demasiado y no están dispuestos a perder nada más. Respetó su silencio y su dolor. Con cuidado, Leo volvió a doblar el papel con una precisión casi ceremonial y lo guardó de nuevo en su caja secreta, que deslizó bajo la cama, fuera de la vista. El gesto fue definitivo, una puerta cerrándose. La conversación había terminado, pero para Sofía, acababa de empezar una nueva y peligrosa búsqueda. Sabía que ese trozo de papel era una clave, y sentía la abrumadora responsabilidad de descubrir qué puerta abría. Su promesa a los niños había adquirido una nueva dimensión. Ahora no solo se trataba de darles consuelo, sino también de protegerlos de una verdad que intuía terrible. La llegada inesperada de Leticia Durán, la hermana de Ricardo, unos días antes de la fiesta, añadió una nueva y venenosa capa de tensión a la ya cargada atmósfera de la mansión. Leticia era la antítesis de Sofía, elegante hasta la exageración, con una sonrisa afilada como el cristal roto y una mirada calculadora que lo evaluaba todo en términos de valor monetario y amenaza potencial para su estatus. Desde el momento en que entró, sus ojos se posaron en Sofía con una mezcla de desdén y suspicacia que no se molestó en ocultar lo más mínimo. Vio a la niñera, no como una cuidadora, sino como una usurpadora. Una intrusa de clase baja que se había acercado peligrosamente al centro de poder de su familia, y que por tanto, debía ser eliminada. «Ricardo, querido, ¿no me presentas a la nueva ayuda?», dijo, su voz goteando un falso dulzor que no engañaba a nadie. Hizo un énfasis deliberado y cruel en la palabra «ayuda», para dejar clara la jerarquía social y poner a Sofía en su lugar desde el Pr. Imer II. Sofía sintió la hostilidad de inmediato, como una ráfaga de aire helado. Era un tipo de agresión diferente a la de Ricardo. La de él era una indiferencia fría, casi robótica. La de Leticia era personal, maliciosa y activa. Esta mujer es peligrosa. Mucho más que él, pensó Sofía para sus adentros, mientras forzaba una sonrisa educada y asentía con la cabeza. Leticia la examinó de arriba abajo con descaro, su mirada deteniéndose en su ropa sencilla y en sus manos sin manicura. El juicio fue silencioso pero inequívoco y brutal. Para Leticia Durán, Sofía no era una persona, sino un problema potencial que había que neutralizar cuanto antes. La guerra por el corazón de la familia Durán estaba a punto de comenzar.
Durante los días siguientes, Leticia se convirtió en una sombra constante y malévola, observando cada interacción entre Sofía y los niños con ojos de halcón, buscando cualquier fallo, cualquier debilidad que pudiera usar en su contra. Sus comentarios eran como pequeños alfileres envenenados, lanzados con una precisión quirúrgica para herir y desestabilizar. ¿Estás segura de que esa es la forma correcta de doblar la ropa de diseño, querida? Se nota que no estás acostumbrada a la calidad, le dijo una tarde con falsa preocupación, mientras Sofía guardaba la ropa de los niños. En otra ocasión, frente a un Ricardo distraído, comentó casualmente, elevando la voz para asegurarse de que su hermano la escuchara: es increíble cómo algunas personas se encariñan tan rápido con lo que no es suyo, ¿verdad? Casi parece calculado. Cada palabra era una acusación velada, una semilla de duda plantada en la mente de Ricardo. Una tarde, mientras Sofía leía un cuento a Luna en el jardín, Leticia se acercó, su perfume caro invadiendo el aire. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo con un sarcasmo que cortaba el aire. «La niñera jugando a ser mamá. Debes tener cuidado. Ricardo podría malinterpretar esta dedicación tan intensa». La amenaza era clara y directa. Sofía cerró el libro lentamente y la miró a los ojos, decidida a no dejarse intimidar. «Mi única dedicación es la felicidad y el bienestar de estos niños, señora Durán», respondió con una calma que no sentía. La respuesta directa sorprendió a Leticia por un segundo. «Oh, no te equivoques, querida. Conozco a las de tu clase. Siempre queréis más de lo que os corresponde», susurró con veneno. «Aléjate mientras puedas. Esta familia no es para ti, y me encargaré personalmente de que lo entiendas». La batalla había sido declarada abiertamente. Algo estaba a punto de romperse. Sofía sabía que Leticia no se detendría ante nada para conseguir lo que quería, pero cada vez que miraba los rostros esperanzados de Leo y Luna, su resolución se fortalecía como el acero. Decidió que la mejor defensa no era el ataque, sino demostrar con acciones que sus intenciones eran puras e inquebrantables. Redobló sus esfuerzos para crear un ambiente de amor y normalidad, organizando actividades que llenaban la casa de un calor que no había conocido en mucho tiempo. Hornearon galletas que dejaron la cocina hecha un desastre pero llena de risas. Hicieron un fuerte con sábanas en el salón y pintaron con los dedos en la terraza, manchando el suelo de mármol para horror del personal de limpieza. Ricardo, aunque seguía distante y encerrado en su despacho, no podía evitar notar el cambio. A veces, Sofía lo sorprendía observándolos desde el umbral de una puerta, con una expresión indescifrable en su rostro, una mezcla de curiosidad y quizás, solo quizás, de anhelo. La víspera de la fiesta, la llamó a su despacho. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. «Señorita Vega, siéntese», dijo con su tono formal de siempre. Sofía se preparó para lo peor, para el despido inminente. «Mañana asistirá a ese evento», continuó él, para su sorpresa. «Quiero dejar una cosa perfectamente clara. Esto es un acuerdo puntual para satisfacer un capricho infantil. No se haga ideas equivocadas. Usted es su niñera. No es su madre. Es una empleada que cumple una función». Cada palabra fue pronunciada con una precisión calculada para herir, para restablecer las fronteras que ella había cruzado. «Lo entiendo perfectamente, señor Durán», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Mi única preocupación mañana será el bienestar de Leo y Luna». Salió del despacho con la cabeza alta, pero una vez en el pasillo se apoyó contra la pared, temblando ligeramente. Las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza: «No es su madre». Dolía, pero no la quebraría. Esa noche, apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama de su pequeño apartamento asaltada por las dudas y los miedos. ¿Estaba haciendo lo correcto al involucrarse tanto, al exponer su corazón de esa manera? Pensó en Leticia, en su veneno y en su amenaza directa. Pensó en Ricardo, en su frialdad y en sus crueles palabras. Y luego pensó en los niños. Pensó en la mirada de Leo cuando le entregó el secreto de su madre, un acto de confianza absoluta que la había conmovido hasta lo más profundo. Pensó en el abrazo de Luna, en cómo sus pequeños brazos se aferraban a ella como si fuera su única ancla en el mundo. El misterio que rodeaba el extraño dibujo y su mensaje oculto añadía una capa más de urgencia y peligro a la situación. Sentía que no solo les debía consuelo, sino también protección frente a una verdad que intuía terrible. Por ellos, vale la pena cualquier riesgo, cualquier humillación, se dijo, encontrando fuerza en esa convicción inquebrantable. El día de la fiesta llegó con
Un sol radiante que no se correspondía con la tormenta en su interior. Sofía se vistió con su mejor vestido, uno sencillo pero elegante de color azul que había comprado para una boda a la que nunca fue. Cuando bajó, los niños la esperaban al pie de la escalera. «¡Estás preciosa, Sophie!», exclamó Luna, sus ojos brillando de admiración. Por un momento, parecían una familia de verdad. Ricardo apareció entonces, vestido con un traje informal pero carísimo. Los observó en silencio, su rostro una máscara. «El coche está esperando, no lleguen tarde», fue todo lo que dijo. Su indiferencia era casi más dolorosa que la hostilidad abierta de Leticia. Mientras se dirigían al coche, Luna se detuvo, corrió a su habitación y regresó con el papel del retrato familiar en la mano. «Quiero llevarlo conmigo», dijo. «Siento que así mamá también viene con nosotros». Sofía asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta, y lo guardó con cuidado en su bolso. Al subir al coche, vio a Ricardo observándolo. Es desde la ventana. Sus miradas se cruzaron. En sus ojos, Sofía creyó ver algo que no había visto antes. No era ira. Parecía miedo. La llegada al colegio internacional fue abrumadora, un asalto a los sentidos y a su autoestima. Coches de lujo de marcas que solo había visto en revistas se alineaban en la entrada, de los que descendían familias que parecían sacadas de una sesión de fotos, perfectas, sonrientes y seguras de sí mismas. El aire olía a perfume caro y a una confianza innata que a Sofía le resultaba apabullante. Se sintió completamente fuera de lugar con su vestido sencillo y su bolso desgastado. Las miradas de las otras madres se posaban sobre ella, curiosas y evaluadoras, tratando de ubicarla en su estricta jerarquía social, y al no poder hacerlo la descartaban con una sutil mueca de desdén que era más hiriente que cualquier insulto. Por un instante el pánico amenazó con paralizarla, con hacerla dar media vuelta y huir. Las crueles palabras de Ricardo, «no es su madre», y de Leticia, «conozco a las de tu clase», volvieron a su mente, recordándole que era una impostora en un mundo que no era el suyo. Pero entonces sintió dos pequeñas manos apretar las suyas con fuerza, una a cada lado. Miró hacia abajo y vio a Leo y Luna mirándola con una confianza absoluta, con una adoración que la dejó sin aliento. Para ellos ella no era la niñera, la empleada, la impostora. Era su ancla, su persona segura, su mamá por un día. Esa simple y poderosa conexión le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y caminó hacia la entrada del colegio con una nueva determinación. No estaba allí para impresionar a nadie ni para encajar. Estaba allí por y para los niños, y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. La jornada sería una prueba de fuego, pero estaba lista para enfrentarla por ellos. Pero, estaría preparada para la humillación que le esperaba. Dentro, el gimnasio del colegio había sido transformado en un festival de colores y risas. Había puestos de juegos, mesas repletas de comida, y un pequeño escenario donde los niños actuarían. El ambiente era alegre y ruidoso, pero Sofía no podía relajarse. Sentía las miradas sobre ella como si fueran insectos arrastrándose por su piel. Escuchaba los susurros a su paso, fragmentos de conversaciones que la convertían en el centro de atención. ¿Quién es ella? Debe ser la nueva pareja de Ricardo Durán, después de la tragedia. No lo creo, mira cómo viste. Es la niñera, seguro. ¡Qué atrevimiento!, ¿no te parece? Cada comentario era un pequeño corte, una microagresión que iba minando su confianza. Intentó ignorarlos, centrándose por completo en los niños, en su alegría contagiosa. Jugaron a lanzar aros, comieron algodón de azúcar hasta mancharse la cara y por breves y maravillosos momentos, se olvidó de dónde estaba. Eran casi una familia normal. Pero la realidad nunca estaba lejos. La presentación de la clase de los gemelos estaba a punto de comenzar. Mientras se acomodaban en las sillas plegables, una mujer elegantemente vestida, con joyas que deslumbraban, se sentó a su lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, soy Mónica, la madre de Javier. Tú debes ser la niñera de los Durán, ¿verdad? Leticia, que es una gran amiga mía, me ha hablado mucho de ti». El nombre de Leticia fue una sirena de alarma en la cabeza de Sofía. Supo al instante que esta mujer no era una amiga, sino una soldado en el ejército de Leticia, enviada para ejecutar una misión. Se preparó para el ataque que sabía que era inminente. La sonrisa de Mónica era una promesa de malicia.
Soy Sofía Vega, respondió de forma neutra, sin ofrecer más información. Mónica asintió lentamente, su sonrisa se amplió, satisfecha de haber establecido su superioridad desde el principio. Claro, debe ser interesante trabajar para Ricardo. Un hombre tan ocupado, tan importante. Es una suerte para él tener a alguien que se ocupe de la parte emocional de la crianza, ya que él no tiene tiempo para esas cosas. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda la atención de Sofía antes de lanzar su golpe final, su voz bajando a un susurro conspirador para que solo ella pudiera oírlo, lo que lo hacía aún más cruel. Aunque claro, hay que tener cuidado de no confundir los papeles. Su único trabajo es cuidar niños, señorita, no usurpar un lugar que no le corresponde y que nunca, pero nunca será suyo. La frase fue dicha en voz baja, pero el veneno era inconfundible, cada palabra elegida para herir. Fue la primera humillación, íntima y directa, diseñada para desestabilizarla, y recordarle su inferioridad. Sofía sintió la sangre subirle a las mejillas, un calor de vergüenza e ira que la ahogaba. La humillación fue tan precisa y tan inesperada, que la dejó sin palabras por un momento. La sonrisa satisfecha de Mónica le indicó que había dado en el blanco. Quería responder, quería defenderse, pero sabía que cualquier reacción solo empeoraría las cosas y confirmaría la imagen que querían dar de ella. En lugar de eso, respiró hondo y se giró hacia la mujer con una calma helada que sorprendió incluso a sí misma. Mi único interés, señora, es asegurarme de que Leo y Luna se sientan felices y seguros. Estoy segura de que, como madre, usted entiende que eso es lo más importante. La respuesta, educada pero firme, descolocó a Mónica. Pero la batalla del día apenas había comenzado. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. Mientras los niños subían al escenario para cantar, Sofía los observaba con un orgullo tan intenso y tan puro que amenazaba con desbordarse en lágrimas. Cantaron desafinados pero con un entusiasmo contagioso, buscando su rostro entre la multitud de padres, y cuando la encontraron, le dedicaron una sonrisa radiante y cómplice que valía más que todo el oro del mundo. Ella aplaudió más fuerte que nadie, con el corazón a punto de estallar de amor. En ese momento, nada más importaba. Ni las miradas, ni los susurros, ni las Mónicas del mundo. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado y que podría relajarse un poco, sintió una presencia a su lado, una sombra que bloqueó la luz de los focos. Se giró y se encontró cara a cara con Ricardo Durán. Había venido después de todo. Su llegada no pasó desapercibida. Un murmullo de sorpresa y curiosidad recorrió las filas de padres. La presencia del enigmático y recluido millonario era un evento en sí mismo. No miró a Sofía. Sus ojos estaban fijos en sus hijos, que acababan de bajar del escenario y corrían hacia ellos, sus rostros iluminados por la sorpresa. ¿Papá?, dijo Leo, con una mezcla de incredulidad y esperanza que le rompió el corazón a Sofía. Ricardo forzó una pequeña sonrisa, un movimiento de labios que parecía poco natural en su rostro severo, y les alborotó el pelo. Fue un gesto torpe, poco practicado, pero fue algo. Fue un gesto. Sofía lo observó, y por primera vez, vio una grieta en su armadura de indiferencia. Quizás, solo quizás, había algo más bajo esa superficie helada. Un corazón que aún recordaba cómo sentir. La tarde se volvía cada vez más impredecible y complicada. El resto de la fiesta transcurrió en una extraña y tensa tregua. La imponente presencia de Ricardo silenció a los críticos más vocales. Nadie se atrevía a hacer comentarios despectivos sobre la niñera con el jefe a su lado, observando todo con su mirada penetrante. Pasearon juntos por los puestos de juegos, y Ricardo, para asombro de sus hijos y de la propia Sofía, incluso participó en un juego de derribar latas, fallando estrepitosamente en cada intento pero ganándose una risa genuina y sonora de Leo, un sonido que era música para los oídos de Sofía. Era como si estuviera interpretando un papel para el que no había ensayado, el del padre involucrado y presente, pero Sofía podía ver el esfuerzo que le costaba, la incomodidad en sus gestos rígidos. No sabía cómo hablar con sus hijos de cosas triviales, no sabía cómo jugar. Era ella quien facilitaba la conversación, quien sugería los juegos, quien traducía el lenguaje de la infancia para aquel hombre que parecía haberlo olvidado por completo. A pesar de la palpable incomodidad, fue un paso, un pequeño avance en la dirección correcta. Por primera vez, los cuatro parecían una unidad, una extraña y disfuncional constelación familiar que intentaba encontrar su órbita.
Sofía se preguntó qué lo habría impulsado a venir. ¿La culpa por sus duras palabras? O quizás esa semilla de duda que ella había creído ver en él había empezado a crecer y a exigir respuestas. La respuesta seguía siendo un misterio, pero por el bien de los niños, estaba inmensamente agradecida por su presencia. El día, contra todo pronóstico, parecía que iba a terminar bien, que la tregua se mantendría. Pero el destino tenía otros planes, y la verdadera prueba de fuego estaba a punto de llegar. Cuando la fiesta llegó a su fin y la gente comenzaba a marcharse, Sofía se sintió agotada pero con una profunda sensación de logro. Habían sobrevivido. Es más, habían tenido momentos de auténtica felicidad que atesoraría para siempre, pero cerca de la salida, se encontraron con un grupo de padres que incluía a Mónica y, para horror de Sofía, a la propia Leticia Durán, que los esperaba como una araña en su tela. Leticia la miró con puro odio, sin disimulo. «Ricardo, qué sorpresa verte por aquí, veo que has traído a todo el séquito», dijo con una sonrisa maliciosa. Luego, elevando la voz deliberadamente para que todos a su alrededor pudieran oírla, añadió: «Es admirable cómo algunas empleadas se esfuerzan tanto por integrarse en la familia. Casi parece que quisiera algo más que su sueldo, ¿no creen?». La acusación fue clara, pública y devastadora. El aire se llenó de una tensión insoportable. Las miradas de todos se volvieron hacia Sofía, que se sintió expuesta, juzgada y condenada bajo los focos de un tribunal improvisado. La humillación pública que tanto había temido acababa de materializarse de la peor forma posible. «Miren a la niñera que intenta desplumar a un millonario, ¡qué vergüenza!», resonó la frase de otra mujer del grupo, seguida de risas crueles. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los niños, asustados por el cambio de ambiente, se pegaban a sus piernas buscando protección. Ricardo permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra. Su silencio fue la peor de las condenas, una traición que la hirió más que todas las palabras venenosas de su hermana. Algo estaba a punto de romperse. Justo cuando Sofía pensaba que se rompería en 1000 pedazos, que las lágrimas de humillación la vencerían, ocurrió algo inesperado y maravilloso. Leo soltó su mano. Dio un paso al frente, se plantó delante de su tía y gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones: «No es verdad. Sofía no quiere dinero. Ella nos quiere a nosotros». El arrebato apasionado y valiente del niño silenció a la multitud. Nadie, y menos que nadie su padre, esperaba que el hijo del impasible Ricardo Durán mostrara tal pasión y tal coraje. Leticia pareció genuinamente sorprendida por un segundo, antes de recuperar la compostura. «Leo, cariño, no entiendes de estas cosas de mayores». «Vuelve con tu padre», dijo, intentando recuperar el control con un tono condescendiente. Pero Leo no se movió, se mantuvo firme, un pequeño león defendiendo a su manada. «Tú no nos quieres», continuó, señalándola con un dedo acusador. «Tú nunca juegas con nosotros, nunca nos lees cuentos. Sofía sí, ella es buena». Cada palabra era una verdad simple y afilada, un dardo directo al corazón de la mentira de Leticia. Luna, animada por la valentía de su hermano, añadió con un sollozo: «Queremos a Sofía». El testimonio de los niños cambió la dinámica por completo. Ya no se trataba de una niñera arribista contra un grupo de mujeres ricas. Se trataba de dos niños defendiendo a la única persona que les había mostrado un afecto genuino y desinteresado. El silencio que siguió fue tenso y expectante, todos los ojos se volvieron hacia Ricardo Durán. La decisión, ahora, era suya. Y su decisión marcaría el destino de todos ellos de una forma que nadie podría haber previsto. Ricardo finalmente rompió el silencio. No se dirigió a su hermana ni a la multitud curiosa. Su mirada se posó en sus hijos, y por primera vez, Sofía vio en sus ojos una emoción que no supo descifrar. No era ira, sino una profunda y abrumadora confusión, como si estuviera viendo a sus propios hijos por primera vez, como si fueran dos extraños que acababan de revelarle un secreto del universo. Se agachó a su altura, un gesto que sorprendió a todos, ignorando por completo a la audiencia. «¿Estáis bien?», les preguntó. Su voz era un murmullo ronco, casi irreconocible. Los niños asintieron, sin soltar la mano de Sofía, su ancla en medio de la tormenta. Ricardo se levantó, y su mirada finalmente se encontró con la de su hermana. «Leticia», dijo, y su tono era tan frío que podría haber congelado el aire. «Esta conversación no ha terminado». Sin decir una palabra más, hizo algo que silenció cualquier murmullo restante. Tomó la otra mano de Sofía.
un gesto público de apoyo y unidad que nadie esperaba, y los guió a los 4 fuera del colegio, dejando atrás a una Leticia furiosa y humillada, y a una multitud de espectadores atónitos. El viaje de vuelta a la mansión fue en un silencio denso y pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía no sabía qué esperar. El gesto de Ricardo de tomar su mano en público había sido una defensa, pero su rostro seguía siendo una máscara impenetrable. Temía que, una vez en la privacidad de la mansión, la culpara por el escándalo. He ido demasiado lejos. Ahora me despedirá y me prohibirá ver a los niños para siempre, pensó, con el corazón encogido de pánico. El futuro era una niebla incierta, y sentía que caminaba por el borde de un precipicio. Apenas entraron en el gran vestíbulo de la mansión, Leticia irrumpió tras ellos, su rostro descompuesto por la ira y la humillación pública. Ricardo, exijo una explicación. ¿Cómo te atreves a humillarme así delante de todo el mundo por defender a esta oportunista? Ricardo, con una calma sorprendente, condujo a los niños a su habitación, pidiéndoles que se quedaran allí, y luego se enfrentó a su hermana en el gran salón. Sofía se quedó en el umbral, sin saber si debía irse y dejarles resolver sus asuntos familiares o quedarse y defender su verdad. «Basta, Leticia», tronó Ricardo, su voz resonando en el silencio de la casa, con una autoridad que Sofía nunca le había oído usar antes. «Hoy he visto algo que he ignorado durante demasiado tiempo. He visto a mis hijos defender a Sofía con una pasión y una valentía que nunca les he visto mostrar por nadie en este mundo. Y te he visto a ti, intentando destruir a la única persona que parece preocuparse de verdad por ellos, por pura malicia y envidia». Leticia soltó una risa amarga y estridente. «Estás ciego. Te ha manipulado con sus cuentos de pobre huerfanita. Seguro que está buscando tu dinero. ¿Por qué si no una simple niñera se involucraría tanto?» La acusación, cruda y directa, colgaba en el aire. Ricardo se quedó en silencio por un momento que a Sofía le pareció una eternidad, y la duda volvió a asaltarla. Pero entonces, él la miró directamente a los ojos. «Señorita Vega», dijo, su tono ahora formal y serio, pero sin la frialdad de antes. «Quiero la verdad. ¿Por qué se ha involucrado tanto? ¿Qué es lo que realmente quiere?» La pregunta era directa, una prueba final. Y Sofía supo que la única respuesta posible era la verdad, toda la verdad, por peligrosa que fuera. Con la mirada de ambos hermanos clavada en ella, Sofía reunió todo su coraje y dio un paso al frente. «Lo que quiero es proteger a sus hijos», dijo, su voz firme y clara, sin un atisbo de duda, «y tengo razones para creer que es tan en peligro, o que al menos, la memoria de su madre lo está». Sacó de su bolso el papel que Luna le había confiado, el papel que lo había empezado todo, y lo extendió con cuidado sobre la mesa de caoba pulida. «Esto», dijo simplemente. «Esto es por lo que me he involucrado». Ricardo y Leticia se inclinaron para mirarlo. Al principio, solo vieron el retrato infantil. Leticia resopló con desdén. «Un garabato. ¿Esta es tu gran prueba? No seas ridícula». Pero Ricardo se quedó mirando el rostro tachado de su difunta esposa. Una expresión de profundo dolor, cruzando su rostro por primera vez sin filtro. Sofía, con mano temblorosa pero firme, le dio la vuelta al papel, revelando la inscripción en el reverso. «Lean esto, por favor», les instó. Ricardo leyó en voz alta, su voz apenas un susurro que se quebró a mitad de la frase. «Para mi abogado, el día que sea grande». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de implicaciones. Leticia palideció visiblemente. «Es una falsificación. Ella lo ha escrito para engañarte», exclamó, su voz un poco demasiado aguda, delatando su pánico. Pero Ricardo la ignoró por completo. Levantó la vista hacia Sofía, sus ojos llenos de una nueva y terrible comprensión. «Es la letra de Elena», dijo, su voz rota por la emoción. Reconocería su caligrafía en cualquier parte del mundo. La verdad, o al menos el principio de ella, había sido revelada, y era mucho más siniestra de lo que nadie, excepto quizás Leticia, podría haber imaginado. «Explícame esto, Leticia», exigió Ricardo, su voz peligrosamente tranquila, un tono que era mucho más aterrador que sus gritos. Sostenía el papel con manos temblorosas, la prueba de una traición que apenas podía empezar a comprender. «Tú gestionaste todo después de la muerte de Elena».
Tú hablaste con los abogados. ¿Sabías de la existencia de esto? El pánico en los ojos de Leticia fue fugaz, reemplazado casi al instante por una máscara de indignación calculada. ¿Pero qué tontería es esta, Ricardo? ¿De verdad vas a creer las fantasías de esta advenediza por encima de tu propia hermana? Es absurdo y ofensivo. Se acercó a su hermano, intentando poner una mano en su brazo en un gesto de falsa hermandad, pero él se apartó con un movimiento brusco, como si su contacto quemara. La confrontación se intensificó durante los días siguientes. Ricardo, ahora armado con una terrible sospecha, comenzó a investigar por su cuenta, utilizando todos los recursos a su disposición. Llamó al Quaijayu y abogado de la familia, el señor Suárez, el mismo que trabajaba estrechamente con Leticia, pero sus respuestas fueron evasivas y condescendientes, lo que solo aumentó las sospechas de Ricardo. No te preocupes por estos detalles, Ricardo. Todo está en orden tal como Elena hubiera querido, le dijo el abogado, una frase que ahora sonaba siniestra y premonitoria. Ricardo sentía que estaba tirando de un hilo, y que al final de ese hilo se encontraba una verdad monstruosa que amenazaba con destruir los cimientos de su vida. No pararé hasta saber qué pasó realmente con Elena, le dijo a Sofía una noche, su voz llena de una determinación sombría. La mansión se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las lealtades se ponían a prueba y los secretos luchaban por permanecer enterrados. Leticia, sintiéndose acorralada y desesperada, decidió lanzar un contraataque desesperado y brutal. Utilizando su considerable influencia social y la ayuda del corrupto abogado Suárez, convocó una audiencia de emergencia ante el Consejo Escolar del Colegio Internacional, el escenario de su reciente humillación. Su acusación oficial: Sofía Vega era una influencia psicológicamente desestabilizadora y peligrosa para sus sobrinos, y solicitaba una orden de alejamiento inmediata para protegerlos. La noticia cayó como una bomba en la mansión. Quiere desacreditarme públicamente para que nadie crea mi historia sobre el papel. Quiere pintarme como una loca, le dijo Sofía a Ricardo, con el corazón encogido de miedo ante la idea de un juicio público. No lo permitirá, respondió él. Su rostro era una máscara de furia fría. Iremos a esa audiencia. Y no serás tú quien tenga que defenderse esta vez. La sala del consejo, un espacio solemne con paneles de madera oscura y retratos de antiguos directores, estaba llena hasta los topes. La élite de Madrid había acudido en masa para presenciar el escándalo del año. Leticia, flanqueada por Suárez, parecía la encarnación de la respetabilidad y la preocupación. En el otro lado, Sofía se sentía pequeña e indefensa, el cordero llevado al matadero. Ricardo estaba a su lado, pero su silencio era un enigma para todos los presentes. ¿Apoya a su hermana o a la niñera?, se susurraban unos a otros. El director, el señor Morales, un hombre justo pero abrumado por la situación, dio un golpecito con su mazo para llamar al orden. Comencemos. Señora Durán, tiene la palabra. Leticia se levantó. Su rostro era una máscara de dolor ensayado, lista para interpretar el papel de su vida. La batalla final por la verdad estaba a punto de comenzar. Leticia comenzó su discurso con una voz temblorosa y cuidadosamente modulada, tejiendo una historia de tía devota y profundamente preocupada. Mi hermano, como todos saben, quedó devastado por la trágica PE con acento agudo RD, ida de su amada esposa, Elena. En su dolor, confió el cuidado de sus hijos a esta mujer, la señorita Vega, dijo, señalando a Sofía con un gesto dramático. Una mujer sin referencias sólidas, sin experiencia en un entorno como el nuestro. Al principio, parecía competente. Pero pronto, comencé a notar un patrón de comportamiento alarmante y manipulador. Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada para asegurarse de que todos estuvieran pendientes de sus palabras. Comenzó a aislar a los niños, a ponerlos en mi contra, su única figura familiar femenina. Comenzó a llenar sus cabecitas con fantasías extrañas y peligrosas. Los manipuló para que la vieran no como una cuidadora, sino como un reemplazo de su difunta madre, una usurpación cruel y calculada de un lugar sagrado. Las acusaciones eran venenosas, diseñadas para pintar a Sofía como una depredadora emocional, una cazafortunas sin escrúpulos. Algunos miembros del consejo asentían con gravedad, impresionados por su actuación. Sofía sintió las miradas de todos clavándose en ella, frías y acusadoras. Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla, pensó, sintiendo un nudo de pánico en su estómago que le impedía respirar. Ricardo permanecía a su lado, impasible como una estatua, y su silencio era una tortura para ella.
La tensión en la sala era casi insoportable. Estaba siendo juzgada y condenada en un tribunal de apariencias, y sentía que no tenía ninguna forma de defenderse. El abogado de Leticia, el señor Suárez, tomó la palabra, su voz suave y persuasiva contrastando con la gravedad de sus acusaciones. Tenemos pruebas, señoras y señores del Consejo. Pruebas irrefutables de la inestabilidad de la señorita Vega y del daño que está causando. Proyectó en una pantalla un documento con el membrete de una prestigiosa clínica psicológica. Este es un informe de un especialista que evaluó a los niños recientemente, a petición de su tía. Describe un claro caso de alienación parental inducida. Los niños muestran una dependencia emocional poco saludable hacia su niñera, y una creciente y preocupante hostilidad hacia su tía, la señora Durán. La sala murmuró, el documento parecía oficial y convincente. Parecía una prueba irrefutable. Sofía miró el informe, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No sabía nada de esa evaluación, nunca había ocurrido. Era una mentira, una fabricación completa, desde el membrete hasta la firma del supuesto doctor, pero ¿cómo y con acento agudo a demostrarlo en ese momento? Señor Morales, miembros del Consejo, continuó el abogado con una confianza arrogante, sintiéndose ya victorioso. La conclusión es clara e ineludible. Por el bien de la salud mental y la seguridad de Leo y Luna Durán, solicitamos la destitución inmediata de la señorita Vega, y una orden que le prohíba cualquier contacto futuro con ellos. La propuesta cayó como una sentencia de muerte. El señor Morales miró a Sofía con profunda decepción y preocupación. La falsa resolución estaba a punto de cerrarse sobre ella. Todo parecía perdido. La caída era inminente y brutal. En ese momento de máxima desesperación, cuando el veredicto parecía inevitable, y el mazo del director estaba a punto de caer, Ricardo Durán se levantó lentamente. El movimiento fue tan deliberado y silencioso, que capturó la atención de toda la sala al instante. Todos esperaban el golpe de gracia, la confirmación de las acusaciones de su hermana que sellaría el destino de la niñera. Pero Ricardo no miró a Sofía. Su mirada, fría como el acero, se clavó en su hermana Leticia. Impresionante, Leticia. Realmente impresionante, dijo. Su voz era baja pero resonaba con una autoridad innegable que hizo vibrar el aire. Has montado un espectáculo magnífico. El informe psicológico falso es un toque de genialidad, digno de ti. La acusación fue tan directa y tan inesperada, que Leticia y su abogado se quedaron boquiabiertos, sin palabras. Ricardo, ¿cómo te atreves a insinuar tal cosa?, protestó ella, intentando mantener su papel. Pero Ricardo la interrumpió levantando una mano. Silencio. Cedí. Regió entonces al consejo. Señoras y señores, pido disculpas por este teatro vergonzoso al que les ha sometido mi hermana, les ha mentido. Y yo. Yo he sido un ciego durante demasiado tiempo. Se giró hacia Sofía, y por primera vez en público, su mirada no contenía frialdad, sino un profundo y sincero arrepentimiento. La señorita Vega no es una manipuladora. Es la única persona que ha mostrado a mis hijos el amor y la protección que yo, por mi propia negligencia y mi propio dolor, no supe darles. La sala contuvo la respiración, en un silencio absoluto. La virada había comenzado, y el verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. Ustedes han escuchado acusaciones basadas en documentos falsificados y mentiras bien ensayadas, continuó Ricardo, su voz ganando fuerza y convicción con cada palabra. Ahora, permítanme mostrarles la verdad. Una verdad escrita no por un abogado mentiroso, sino por la mano de mi difunta esposa Elena. Caminó con paso firme hacia la mesa del consejo y colocó con sumo cuidado un objeto sobre la superficie pulida. No era un documento legal. No era un informe. Era el dibujo de los gemelos, con sus colores infantiles y su trágico garabato rojo. El señor Morales lo miró con extrañeza, sin comprender. Señor Durán, ¿qué significa esto? Ricardo señaló la imagen. Este es un retrato de mi familia, hecho por mi hija Luna. Como pueden ver, la figura de la madre ha sido tachada. Durante meses, creí que era la expresión del dolor de una niña por haber perdido a su madre en un trágico accidente. Me equivoqué profundamente. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. No fue un accidente. Y ese garabato no es solo la ira de una niña.
Es el símbolo de cómo mi esposa fue borrada, silenciada y apartada de nuestras vidas por la misma persona que hoy se presenta ante ustedes como la preocupada y devota guardiana de mis hijos. Todas las cabezas se giraron como un solo hombre hacia Leticia, cuyo rostro había perdido todo color, transformándose en una máscara de cera pálida. El suspense en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La verdad oculta durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada. Con un movimiento lento y deliberado, Ricardo le dio la vuelta al papel, revelando la inscripción oculta. Señor Morales, por favor, le ruego que lea esto en voz alta para todos los presentes. El director cogió el papel con manos temblorosas y, acercándoselo a la luz, leyó con voz clara. Para mi abogado, el día que sea grande. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por un jadeo ahogado de alguien en el público. Ricardo continuó, su voz cargada de una emoción apenas contenida. Mi esposa Elena no murió en un accidente de coche, como se les hizo creer a todos ustedes y como me hicieron creer a mí. Murió a causa de una enfermedad degenerativa rara, una enfermedad que era tratable, que podía ser gestionada para darle muchos años más de vida junto a nosotros. Pero mi hermana Leticia y su cómplice, el abogado Suárez, la convencieron de que era incurable, de que su final era inminente y doloroso. La aislaron del mundo, de sus amigos, incluso de mí, bajo el pretexto de protegerla del estrés. La manipularon en su estado más vulnerable para que cambiara su testamento a favor de un fideicomiso controlado por ellos, supuestamente para proteger el futuro de los niños. La dejaron consumirse en la soledad y la desesperación, borrándola de nuestras vidas mucho antes de que su corazón dejara de latir. La revelación fue como una bomba atómica en la sala. La crueldad del plan era inconcebible, una monstruosidad que dejó a todos los presentes sin aliento, horrorizados ante la magnitud de la traición y la codicia. «Esta nota», dijo Ricardo con la voz rota por la emoción, señalando el papel. Era su último y desesperado intento de pedir ayuda, un mensaje en una botella confiado a sus hijos, la única conexión pura que le quedaba con el mundo exterior. Tenía la esperanza de que un día, cuando fueran mayores, alguien lo encontraría y entendería la terrible verdad. Y esa persona, señoras y señores, no fui yo, su marido ciego y negligente. Fue Sofía Vega. Una mujer a la que mi hermana ha intentado destruir pero cuya integridad y amor por mis hijos la llevaron a arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Se giró hacia Sofía, y sus ojos, por primera vez, estaban llenos de una gratitud, una admiración y un amor tan profundos que la dejaron sin aliento. La justicia por fin había llegado, no a través de un tribunal formal, sino a través de la inocencia de un niño, la memoria de una madre, y la valentía inquebrantable de la mujer que se atrevió a protegerlos a todos. El abogado Suárez intentó protestar, balbuceando negaciones incoherentes, pero su rostro sudoroso y su mirada de pánico lo delataban. Leticia se quedó paralizada, su máscara de respetabilidad hecha añicos para siempre, revelando el monstruo codicioso que había debajo. La reacción de la audiencia fue unánime. El murmullo de incredulidad se transformó en un clamor de indignación y repulsa. El plan de Leticia se había vuelto en su contra de la forma más espectacular y humillante posible. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El señor Morales, con el rostro pálido por la conmoción pero con su autoridad restaurada por la revelación de la verdad, se levantó, su figura pareciendo más alta que antes. Señora Durán, señor Suárez, esta audiencia ha terminado. Les pido que abandonen las instalaciones de este colegio de inmediato. Las autoridades competentes serán notificadas de estas gravísimas revelaciones en este mismo instante. Sus palabras fueron una sentencia inapelable. 2 guardias de seguridad del colegio, que habían sido alertados discretamente por el asistente del director, se acercaron y escoltaron a una Leticia catatónica y a un Suárez que balbuceaba excusas hacia la salida, entre los murmullos de desprecio y repulsión de la multitud. La caída de Leticia fue tan pública y humillante como ella había planeado que fuera la de Sofía, una justicia poética y brutal. Mientras se la llevaban, su mirada vacía se cruzó con la de Ricardo, y en sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento, solo un odio puro, glacial y derrotado. La justicia había prevalecido en el tribunal de la opinión pública, que a veces puede ser mucho más implacable y rápido que cualquier sistema legal. La sala quedó en un silencio solemne mientras las puertas se cerraban tras ellos, el eco de su desgracia resonando en las paredes de madera. El drama había terminado, la verdad había sido expuesta,
Y el aire, antes cargado de tensión y mentiras, ahora se sentía extrañamente limpio, purificado por la catarsis de la justicia. La pesadilla, por fin, había terminado para siempre. Cuando el eco de los pasos de los guardias se desvaneció, un nuevo tipo de silencio llenó la sala. Era un silencio de alivio, de reflexión, de un mundo que había sido puesto del revés, y ahora comenzaba a asentarse en su nuevo y verdadero orden. Ricardo se acercó a Sofía, que seguía sentada temblando ligeramente por el torbellino de emociones que la había sacudido. Ignorando por completo a la audiencia que los observaba con una mezcla de respeto y compasión, se arrodilló frente a ella, un gesto de humildad que nadie habría esperado jamás del poderoso Ricardo Durán. «Sofía», dijo. Su voz era suave, despojada de toda su arrogancia y frialdad habitual. «No existen palabras en ningún idioma para expresar cuánto lo siento. Por mi ceguera, por mi frialdad, por haber dudado de ti, aunque fuera por un solo segundo. Me salvaste, salvaste a mis hijos, salvaste la memoria de mi esposa, salvaste mi alma». Tomó la mano de Sofía entre las suyas, y su contacto fue cálido y reconfortante, un ancla en medio de la tormenta que acababa de pasar. «Perdóname». Sofía lo miró, y en sus ojos ya no vio al empresario poderoso e inaccesible, sino a un hombre roto que estaba empezando a reconstruirse desde las cenizas de su vida anterior. Vio al padre que amaba a sus hijos por encima de todo. Vio al viudo que finalmente estaba empezando a llorar de verdad la pérdida de su esposo. Asintió lentamente, incapaz de hablar. Y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación pura y absoluta. El perdón fue concedido en ese silencio compartido. En ese preciso instante, como si estuviera perfectamente orquestado por el destino, la puerta trasera de la sala se abrió, y una de las profesoras entró con Leo y Luna de la mano. Habían estado esperando en un aula contigua, protegidos del conflicto, sin saber el drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Al ver a su padre arrodillado frente a Sofía, y las miradas amables y sonrientes de todos los presentes, corrieron hacia ellos sin dudarlo un instante. «Sophie». «Papá», gritaron al unísono, sus voces infantiles rompiendo la solemnidad del momento y llenando la sala de vida. Se lanzaron a los brazos de Sofía, que los abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en su pelo, inhalando su aroma infantil como si fuera el aire más puro del mundo. Ricardo se levantó y se unió al abrazo, rodeándolos a los tres con sus largos brazos, creando un círculo de protección, amor y redención. Por primera vez, a la vista de todos, no eran un jefe, una empleada y dos niños. Eran una familia. No una familia perfecta, ni una familia convencional, sino una familia real, forjada en la adversidad, unida por el dolor y reconstruida por el amor inquebrantable de una mujer que se atrevió a cruzar todas las líneas por ellos. La audiencia observaba la escena en un silencio respetuoso, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, testigos de un momento de una belleza y una autenticidad abrumadoras. Era el final de una larga y oscura batalla, y el comienzo de una nueva vida, una vida llena de luz, para todos ellos. El proceso legal contra Leticia Durán y el abogado Suárez fue rápido y contundente. Las pruebas presentadas por Ricardo eran tan abrumadoras que no tuvieron ninguna posibilidad de defensa. Fueron condenados por fraude, conspiración y negligencia criminal, recibiendo largas sentencias de prisión. La justicia, aunque tardía, fue implacable. Ricardo se aseguró de que el testamento original de Elena fuera restaurado, garantizando el futuro de sus hijos según los verdaderos deseos de su madre. Con el pasado finalmente en su sitio, Ricardo y Sofía comenzaron a construir su futuro. Una tarde, mientras veían a los niños jugar en el jardín, Ricardo se volvió hacia ella. «Sofía, esta casa no es un hogar sin ti, estos niños no están completos sin ti, yo no estoy completo sin ti. No te pido que seas su niñera, te pido que seas mi compañera, que seas su madre en todos los sentidos todos los días, cásate conmigo». La propuesta no fue grandilocuente ni estuvo acompañada de un anillo carísimo, fue sencilla, honesta y directa como el nuevo hombre en el que se había convertido. Sofía lo miró, su corazón lleno de una felicidad que nunca creyó posible. «Sí», susurró, las lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Sí, quiero». Su boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la mansión, con Leo y Luna como padrino y dama de honor. Ya no necesitaban pedirle a Sofía que fuera su madre por un día. Ahora lo sería para siempre. 5 años después, la vida en la mansión Durán era irreconocible.
La tristeza y el silencio opresivo habían sido reemplazados por una corriente constante de risas, música y amor. Sofía y Ricardo, felizmente casados, habían formado una familia unida que celebraba cada día como un regalo, pero su felicidad no se quedó entre las paredes de su hogar. Decidieron compartirla con el mundo. Juntos, crearon la Fundación Durán, un proyecto dedicado a honrar la memoria de Elena ayudando a niños en situaciones vulnerables para que ninguno se sintiera tan solo y desprotegido como Leo y Luna lo habían estado. En solo 5 años, la fundación se convirtió en un referente de la filantropía en Madrid. Inauguraron 3 centros de apoyo integral para niños huérfanos y con necesidades especiales, ofreciendo no solo educación y cuidados sino también un hogar lleno de afecto y atención psicológica. Su innovador programa había ayudado a más de 500 familias al año, proporcionando recursos, becas y, lo más importante, esperanza. Ricardo había descubierto que construir un futuro para un niño era infinitamente más gratificante que construir un rascacielos. Sofía, con su empatía innata y su experiencia de vida, era el alma de la fundación. Juntos, demostraron al mundo que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la compasión desinteresada y en el poder del amor incondicional para transformar vidas. Su legado no era de piedra y acero, sino de sonrisas y futuros rescatados.